En esta noche vamos a presentar nuestro estudio y vamos a compartir lo que es el tema acerca del arca de Noé y la salvación. Y este tema que vamos a tocar es para que cada uno de nosotros podamos edificarnos y seamos motivados por la palabra de Dios y agradecerles por cada uno de nuestros hermanos que siempre están sedientos de poder escuchar la palabra de Dios como acostumbramos cada martes en compartir la palabra y en la predicación de los diferentes hermanos. Nuestro estudio que estamos tomando en cuenta, pues ciertamente es importante, ya que nosotros en esta vida, pues somos pasajeros, ¿no? Nuestras vidas son frágiles, como hace un momento nuestro hermano compartía que, pues, hoy, ayer estamos, pero no sabemos si mañana vamos a amanecer, ¿no? Hoy podemos estudiar y si mañana podemos volver a estar abriendo todavía los ojos. Y por tanto, pues nosotros como hombres somos frágiles, ¿no? Como la palabra de Dios siempre enseña, según el libro de Salmo 103, versos 15 y 16, ¿no? El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerán más, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con nosotros, que somos como la flor del campo, que pasamos pasajeros, pero tenemos que estar siempre de la mano con el Señor, aferrándonos y en ese ancla de la esperanza que es la vida eterna, a la cual tenemos que aferrarnos todos los días y encomendar nuestras vidas al Señor, para que de esta forma, pues el Señor siempre tenga misericordia de nosotros. Bien, entonces estamos presentando este estudio, lo que es el arca de Noé y la salvación, y vamos a citar algunos pasajes de la Sagrada Escritura, ¿no? Pues hay una gran, una comparación muy grande en la cual podemos encontrar acerca del arca de Noé, en la cual pues es un ejemplo de una salvación que hubo en aquel tiempo del diluvio, ¿no? Y así también para con nuestro Señor Jesucristo, también hay una esperanza para alcanzar la vida eterna. Entonces vamos a tocar algunos pasajes y tocamos en Génesis capítulo 7, versos 1, pues en la cual dice el Señor, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces aquí estamos viendo que la generación de la humanidad que Dios les había dado la oportunidad de poder existir en esta tierra, pues sus hechos eran continuamente el mal. Y en medio de esa generación perversa, únicamente había un hombre que agradaba a los ojos de Dios y quien era pues este hombre pregonero, que era Noé, a quien Jehová le ordena que pueda entrar él y toda su casa en el arca, porque Dios había visto un hombre justo delante de sus ojos en medio de esa generación perversa, ¿no? Entonces, y esta invitación pues hace, después de que había recibido el mandamiento de que pudiera construir una arca y él había construido durante 120 años, ¿no? Y después de haber terminado, pues Dios invita que él y toda su familia pudieran entrar a este arca en la cual podrían alcanzar, pues, salvarse de las aguas, ¿no? Entonces, y aquí comparando con lo que es en nuestros tiempos de nuestra vida cristiana que vivimos, pues tenemos también esa misma invitación que el Señor pues nos está haciendo hoy, en la cual pues vamos a leer el libro de Mateo capítulo 11, 28, ¿no? Mateo, libro de Mateo capítulo 11, 28, en la cual nuestro Señor Jesucristo, como Jehová invitó a Noé,
pues nuestro Señor Jesucristo también está llamando a cada uno de la humanidad que están perdidas aquí en el mundo, pues nos dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y os haré descansar. ¿No? Entonces, qué maravilla de las palabras del Señor que nos dice que Él quiere que tengamos que ir a sus pies para que en Él tengamos descanso, para que en Él podamos encontrar tranquilidad, porque la palabra de Dios en la cual nos dice claramente, pues nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No? Entonces, el mundo en este tiempo, como en los tiempos de Noé, está afanoso, está ocupado en las cosas de la carne, está ocupado en todo lo que alcanza sus ojos a ver, pero no están viendo el lado espiritual, no están viendo qué va a pasar con su alma. Mientras el Señor está llamando, pues venid todos los que estéis trabajados y cargados, que os haré descansar, dice el Señor. Y el Señor invitando, dice, en vez de llevar esa carga pesada de pecado, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el Señor, como en los tiempos de Noé, está haciendo esta invitación de que cada uno de nosotros podamos acercarnos al Señor. Aquella gente que está perdida en el mundo, pues sin conocer al Señor es necesario que le presentemos el Evangelio cada uno de nosotros. Asimismo también, una vez que el arca ya estaba ya lista, la escritura enseña que el arca, después de haber sido terminado en su totalidad, las puertas del arca estaban abiertas durante 7 días, durante ese tiempo que Dios había llamado que pudiera entrar todos los animales, hembra y macho, ¿no? Entonces, durante 7 días estaban abiertas las puertas, y durante esos 7 días y aún de los 120 años que Noé estaba pregonando, predicando, y de la forma que no obedecieron la humanidad, más al contrario, pues echaron burlas a Noé, que no quisieron obedecer, y aun cuando había terminado y que era ya el fin, pues igual así no podían escuchar y no podían tampoco entrar al arca, a pesar que había todavía esperanza de que pudieran durante 7 días entrar en ella, y no pudieron hacerlo. Entonces vamos a ver lo que dice este libro de Génesis capítulo 7 versículos 4, en la cual pues dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice, ¿no? Entonces aquí el libro de Génesis nos está hablando, durante 7 días estaban las puertas abiertas en la cual pues pudieran entrar todos los animales de par en par, y pues ciertamente había esa oportunidad para que pudiera entrar el hombre, para poder alcanzar la salvación y no morir literalmente, pues ahogados en las aguas. Pues dice, después de esto ha de llover sobre la faz de la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice, ¿no? Entonces ahí nos está enseñándonos que había una advertencia para la humanidad, pero no supieron aprovechar, no supieron escuchar y no supieron pues aprovechar esa oportunidad de poder entrar en aquel arca que a través de ella únicamente podían alcanzar la salvación física, ¿no? Y aún así podemos entender también el hombre pues está rechazando permanentemente
la predicación del Evangelio. Como el pregonero Noé predicaba la palabra de Dios, pero a su vez, en estos tiempos, el Evangelio se está anunciándose por muchos medios, ¿no? Por, por radio, a través de este medio, por internet, en las congregaciones, en las plazas y de diferentes formas. El Evangelio se está anunciando, pero lamentablemente el hombre está rechazando, como en los tiempos de Noé, ¿no? No quieren escuchar la predicación, ponen oídos sordos, pero habrá un momento en que será tarde, como lo que pasó en los tiempos de Noé. Pues ahí vamos a ver también, segunda de Pedro 2:5, vamos a citar también este pasaje, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice: y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que Dios no perdonó al mundo antiguo. Tenían la oportunidad de escuchar al pregonero de justicia, que era Noé, pero no haber obedecido, pues ellos, lo único que podían cosechar era la muerte. Y por tanto, pues Dios no perdonó al mundo antiguo. Y solamente aquel justo que era Noé y con toda su familia, guardó Dios, como dice, ¿no? Sino que guardó a Noé, dice, pregonero de justicia, y con otras 7 personas que únicamente era su familia, trayendo después el diluvio sobre el mundo de los impíos, es decir, de todo ser viviente, sobre todo la humanidad que estaba viviendo lleno de pecado. Entonces aquí la palabra de Dios nos exhorta, nos enseña a que podamos reflexionar, a que nosotros que conocemos la palabra de Dios, a no desmayar y seguir predicando el Evangelio, y aquel que pueda escuchar también alcance la salvación de su alma y que tenga esa oportunidad de poder entrar en el reino que es la iglesia, que el Señor mismo ha construido, como el arca Noé había construido, ¿no? Entonces ahí está la invitación, como hemos visto pasajes antes. Podemos también ver que a este arca llegaron pues gran variedad de especies de animales, ¿no? ¿Para qué? Para refugiarse, para no morir, ¿no? Por su totalidad de su especie. Y entraron al arca a refugiarse, y allí podemos ver en Génesis capítulo 7, versos 8, en la cual que nos habla Dios, que nos da las cosas claras, y dice así este versículo, ¿no? Génesis capítulo 7, versos 8. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, ¿no? Entraron al arca. Es que de los animales limpios, animales que no eran limpios, y las aves de todo lo que se arrastra sobre la tierra, incluido, ¿no? La serpiente y todo ser que se arrastra, tenían la oportunidad de poder ingresar al arca. Y el hombre, tenga cual fuese su pecado, tiene la oportunidad de poder arrepentirse y entrar al reino del Señor. Entonces ahí estamos entendiendo que la invitación está dada de parte del Señor, y no vaya a ser que pase con la humanidad como en aquellos tiempos, si no escuchando no se arrepienten de sus pecados. Pues con todo esto que estamos aprendiendo, que podemos entender que los animales fueron más obedientes que los hombres, ¿no? A los hombres Noé predicó durante 120 años, y aún los 7 días que aún estaban abiertas las puertas, no supieron escuchar.
Pero los animales durante los 7 días nada más fueron más obedientes que los hombres que ingresaron al arca, ¿no? Entonces aquí vamos a ver también en Primera de Pedro, capítulo 3:20. Primera de Pedro, capítulo 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, ¿no? Entonces, había una muchedumbre de gente en esa generación, pero nunca supieron escuchar los consejos de Noé, nunca se escucharon la predicación que él anunciaba hacia ese pueblo donde él habitaba. Pero ahí estamos viendo que en medio de toda esa generación eran los animales más obedientes que los hombres. Y por esta razón, todo en aquel tiempo los que obedecieron, pues una vez que se desató el diluvio, pues perecieron todos, ¿no? La paciencia de Dios se había terminado porque había encomendado el mensaje que el diluvio vendría y que los días terminarían, pero no escucharon. Mientras se preparaba el arca, se predicaba la palabra. Mientras en estos tiempos se predica acerca de la salvación y que también Cristo Jesús cuando venga, pues juzgará a los vivos y a los muertos. Y según sus hechos aquí en la tierra, pues será pues recompensado, sea para muerte eterna o para vida eterna. Y entonces tenemos esa oportunidad de estando vivos para poder acercarnos al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y hacer que nuestra alma alcance la salvación y no perezcamos como en los tiempos de Noé, ¿no? Como nos está enseñándonos, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvados por agua, ¿no? Solo 8 personas de una muchedumbre inmensa alcanzaron la salvación. Pues esto es una gran reflexión para nosotros, que la humanidad en la actualidad que vivimos es como la arena del mar. Ya es difícil de poder contar, pero en medio de ella, ¿cuántas alcanzarán la salvación de su alma? Entonces, hay premura para predicar el Evangelio. Es necesario que anunciemos, es necesario que hagamos la invitación para que escuchen la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí vamos a continuar estudiando, en la cual, pues, Noé y su familia, pues, entraron en el arca mismo, ¿no? Y ese mismo día que Noé y su familia entran, pues comienza a llover completamente, ¿no? Empieza la lluvia cuando Noé y su familia entran al arca. Ahí, pues nos enseña el libro de Génesis, su capítulo 7, 12 al 13, ¿no? Génesis capítulo 7, versículos 12 y 13. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, ¿no? Entonces, ellos entraron con toda su familia y entonces comenzó la lluvia, ¿no? Entonces, podemos entender también que la lluvia, cuando en aquel tiempo Noé había predicado, el hombre no había contemplado hasta ese tiempo lluvias. Se enseña en la Biblia que hasta ese tiempo, pues, cómo eran pues los campos, cómo crecían. Pues dice, salía una brisa, una nube de abajo de la tierra y esto humedecía para que puedan crecer las plantas. Entonces, la lluvia caía por primera vez en la tierra. No había lluvia antes del diluvio
y aún el hombre así que predicó que vendrá lluvia, que habrá un gran diluvio, no supo escuchar la prédica de lo que es de este pregonero Noé, ¿no? Entonces, en Génesis capítulo 2, 6, pues nos dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Ve? Entonces, hasta ese entonces no había lluvia. Y cómo había, cómo se mantenían vivas las plantas y cómo se mantenían todo lo que existe sobre la faz de la tierra. Pues dice que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra, como nos enseña en este libro de Génesis, capítulo 2, 6. Y que de esta manera, lo que aprendimos en 1 de Pedro 3, 20, pues en ese tiempo desobedecieron lo que había sido predicado y que tenían esa oportunidad de poder salvarse, pero no lo hicieron. El Evangelio se está predicando que el tiempo terminará, pero igualmente el hombre no llega a obedecer como en aquellos tiempos, ¿no? Entonces ahí vamos a entender que el hombre estamos como en los tiempos de Noé, que no se arrepiente, no tienen oídos para escuchar el Evangelio, únicamente para poder complacer sus placeres y poder hacer gozar carnalmente su ser, mas no quieren dar una vida dedicada a Dios, a escuchar sus mandamientos y volverse a Dios. Esto es lo que el hombre no quiere, ¿no? El Señor, pues, podemos entender en tiempos de Noé, cuando Él había entrado con toda su familia y la lluvia había empezado, pues el Señor mismo había cerrado las puertas del arca. Después de Noé, el mismo Dios ha cerrado las puertas del arca. En Génesis capítulo 7, versos 16, podemos entender lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Dice Génesis capítulo 7, 16, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta, ¿no? Entonces, Dios cerró la puerta del arca y pues la lluvia aumentaba cada vez más y el hombre recién entraba en desesperación, queriendo entrar, queriendo tocar las puertas. ¡Ey! Ábrenos la puerta. Pero ya no era posible porque Dios mismo había sellado la puerta, ¿no? Entonces, en nuestros tiempos, cuando venga Cristo y cuando, pues, el reino ya sea entregada a Dios, pues ciertamente también pues muchos quedarán en aquel tiempo cuando el Señor esté retornando y que pues, como dice, todo ojo verá, pues venir al Señor con la trompeta que suena en el cielo y con medio de sus ángeles y el relámpago sonará del oriente al norte, pues entonces vendrá el Señor. Entonces el hombre querrán arrepentirse y ya será demasiado tarde, como en aquellos tiempos de Noé, que las puertas selló Dios y el hombre en su desesperación querían entrar, pero ya era imposible. Ahora es nuestro tiempo de salvación y ahora es cuando tengamos que volvernos a Dios. Es necesario que el hombre se arrepienta y vuelva a los caminos de Dios, ¿no? Y así el hombre, pues ciertamente no comprendieron hasta que vino el diluvio, ¿no? Y se llevó a todos, no solamente al hombre, sino a todo aquel que respire. Así también será la venida del Hijo del Hombre, como dice la palabra de Dios, ¿no? En Mateo capítulo 24, 39, también será así como enseña la palabra de Dios, como en los tiempos de Noé, ¿no? El hombre no entiende
no está comprendiendo que el fin vendrá, que este mundo terminará, que por causa del pecado hay una muerte eterna en el fuego, el hombre no lo toma en seriedad. Pero llegará el tiempo y cuando el hombre ahora en este tiempo no se arrepienta, pues lamentablemente pues será muy tarde aquel día que él vuelva, así como el verso anterior que hemos estado mencionando, ¿no? Es el libro de Mateo capítulo 24 versículos 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Entonces aquí, este libro de Mateo ya nos advierte que como en los tiempos de Noé, que no supieron aprovechar, que no supieron escuchar la prédica, pasaron mucho tiempo, 120 años de prédica que el diluvio vendría. Ahora el Evangelio se anuncia más de 2000 años, pero el hombre no se arrepiente y por tanto, pues será tarde cuando no quisieran volverse al Señor. Pues la palabra de Dios nos dice, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, aquí la palabra de Dios nos invita una y otra vez que tengamos que volvernos hacia Dios. Pues así que todo hombre, todo lo que existía murió, ¿no? Y murió la carne que se mueve sobre la faz de la tierra, como enseña lo que es el libro de Génesis capítulo 7 21. El libro de Génesis capítulo 7 21 nos dice, y murió toda carne que se mueve sobre la faz de la tierra, ¿no? Murió a toda carne, así de aves como de ganado, como de bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre, ¿no? Entonces, el anuncio de pregonero de la predicación que es Noé, pues no supieron escuchar. Y por la causa del hombre, por el pecado del hombre, pues perecieron no solamente el hombre, sino todo aquel que respiraba, ¿no? Murió toda carne que se mueve sobre la tierra, sean de aves, sean de ganado, sean de bestias, sean de reptiles que se arrastran sobre la tierra, y todo hombre ha sido raído en aquel tiempo. Pues así, pues sucederá también en los tiempos cuando venga Cristo, como, como el Evangelio se está anunciándose y pues el hombre que pone oídos sordos, pues como en los tiempos de Noé, pues serán arrastrados al lago que arde con fuego y azufre que menciona la palabra de Dios. Si es que tengamos siempre presente que es necesario el arrepentimiento y volverse a Dios y alcanzar la salvación de nuestras almas. Mas los hijos del reino serán pues echados, como dice, a las tinieblas, ¿no? Al fuego eterno. Y pues ahí dice, será lo que es el lloro y el crujir de dientes, pues dice así el libro de Mateo, capítulo 8 versículos 12. Mas los hijos del reino, es decir, de este mundo, los que obedecieron a Satanás, los que no quisieron conocer a Dios ni al Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, pues serán echados, dice, a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, qué tristeza, conociendo la palabra de Dios. Qué tristeza, habiéndonos alcanzado el Evangelio, no poder arrepentirnos, no volvernos al Señor. Tengamos que llegar al extremo de que seamos echados a las tinieblas, donde tengamos que llegar a tener el crujir de dientes. Y por esto es, pues, como dice la palabra de Dios, que los tiempos de Noé pueden repetirse en nosotros, pero de un sentido diferente,
quizás ya no en agua, quizás ya no literalmente, sino una muerte espiritual eterna, como nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Así es que aprendiendo acerca de este tema, acerca del arca de Noé y acerca de la salvación, estamos viendo todos aquellos en cuya nariz había pues aliento de espíritu de vida, pues todos perecieron. Pues vamos a ver otro pasaje en el libro de Génesis, pues habla el capítulo 7, versos 22 y 23. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Entonces, claramente la palabra de Dios que estamos viendo nos dice que todo había muerto, ¿no? Todo aquel que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así es que a veces se predica en estos tiempos, ¿no? Que estamos pasando la tribulación en esta tierra, no va a haber infierno, que no es posible. Entonces, pero la escritura, según el libro de apóstol Pedro, nos enseña que esta tierra pasará y no habrá memoria de ella. Todos los elementos que existen en la tierra serán quemados, dice. Entonces, ¿dónde irá el impío? Pues la palabra de Dios que nos está diciéndonos, según el versículo 23 también, así fue destruido todo ser que vive sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, ¿no? Y según este versículo que estamos viendo, que esta tierra que vivimos será destruido, no habrá memoria de ella, serán quemadas todos los elementos que en ella existen. Entonces, sobre la faz de la tierra, como en los tiempos de Noé, no solamente el hombre recibirá el castigo, no solamente el hombre llegará pues a ser castigado, sino este mundo en que habitamos será destruido, será quemado. Así también terminará desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y todos serán raídos sobre la faz de la tierra. Y pues, ¿quién quedará? Solamente el reino, la iglesia, que obedeció, supo escuchar lo que es el Evangelio, supo cumplir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, escuchó la palabra de Dios, ha creído en el Evangelio, ha sabido arrepentirse, ha sabido confesar a Cristo como el único Salvador personal de cada uno de nosotros y ha sabido bautizarse y ha vivido su vida cristiana como es digno al agrado de los ojos de Dios, como lo fue Noé. Así pues alcanzaremos la salvación de nuestras almas, como Noé literalmente alcanzó la salvación en medio de las tormentas de las aguas que estaban dentro del arca, ¿no? Entonces aquí la gran reflexión que nos enseña, pues nos enseña la palabra de Dios que estas cosas que estamos estudiando, nos dice en 1 Corintios capítulo 10, 11, estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, la advertencia de la palabra de Dios que estamos aprendiendo, pues nos está dado. Aquellos tiempos que habíamos aprendido acerca de Noé, los tiempos que pasaron en aquellos tiempos, pues pasarán también con nosotros. Por lo cual nos está diciendo todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento y lo que sucedieron con los tiempos de Noé. Estas cosas sucedieron. Ellos que están escritas, a ellos como ejemplo para nosotros tenemos. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran
de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos, a los que estamos viviendo. Estas palabras que estamos aprendiendo son las advertencias que tenemos, que a dónde escaparemos de esta perversa generación que vivimos. Solamente aferrados a Dios alcanzaremos la salvación de nuestras almas. Lejos de Dios no podremos ir a la vida eterna. Como Cristo Jesús dice, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid verdadera, dice Cristo Jesús. Y únicamente si somos las ramas de ese tronco que viene a ser nuestro Señor Jesucristo, podremos pues alcanzar la salvación de nuestras almas. De otra manera, pues nos espera lo que sucedió en los tiempos de Noé. Sabemos ciertamente que Noé era pues un predicador de justicia y por esta misma razón agradó a los ojos de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, pues los hombres rechazaron la palabra predicada de Dios. Y pues ciertamente de continuo, ¿qué cosa había en ellos? La desobediencia, ¿no? Continuaron siendo desobedientes y no escucharon, no creyeron sus palabras, sino perdonó al mundo antiguo, sino que dice, guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 que hemos visto según de Pedro capítulo 2:5, que solo guardó a este hombre de justicia, que era Noé, y con otros 7, que eran su familia, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Ellos, pues, trajo el diluvio y sobre el mundo de los impíos solamente se salvaron, como hemos visto versos anteriores, 8 personas. Así es que el mundo entero dice ser creyente, dice servir a Dios, pero no de la manera que Dios quiere y de la forma que el hombre, como de su manera pensando, cómo conoce, cómo sirve a Dios, pues no alcanzará la salvación, sino con la obediencia, con hacer lo que ha dejado los mandamientos en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles, cumpliendo y poniendo en práctica en nuestras vidas, podremos alcanzar la salvación de nuestras almas, ¿no? Así es que resulta sorprendente cómo una vez pues terminada lo que es el arca que Noé había trabajado, comenzaron pues a llegar pues la gran variedad de especies de animales a refugiarse en ella. Y no obstante, pues ciertamente el hombre no consideró pues necesario entrar en el arca. El hombre no considera necesario estar en la iglesia. El hombre no considera necesario, pues, reunirse cada primer día de la semana. El hombre no considera que es necesario servir a Dios, sino complacer sus afanes de la vida. Pero y esto es lo triste, que esto puede suceder como en los tiempos de Noé. Entonces, y seguía pues el hombre viviendo en sus delitos, en sus pecados, siendo pues esa la causa por la cual pues Dios envió el juicio que era en aquellos tiempos lo que es el diluvio. En Génesis capítulo 6:5 nos enseña, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, ¿no? Entonces, así vivió el hombre del antiguo mundo, ¿no? En los tiempos de Noé. ¿Y qué diferencia encontramos en estos tiempos? Aún peor, está más alejado, más pegado a la idolatría, más pegado a los afanes de la vida, dejando de lado a nuestro Creador. Pues así como estamos viendo, el Señor está viendo que en medio de nuestra sociedad vivimos, la maldad va en aumento día a día sobre la faz de la tierra y que toda intención de los pensamientos del corazón del hombre
siempre está a hacer siempre el mal. Así es que sucederá como en los tiempos de Noé, que se predica que este es el tiempo de arrepentimiento que tenemos que volvernos a Dios, y que el hombre no escucha, pues llegará como aquellos días el que sean pues lanzados fuera en las tinieblas, como hemos visto verso anterior, ¿no? Una excepción notable hubo en los tiempos de Noé, ¿no? Un remanente fiel, como, como podemos ver en la Sagrada Escritura, que el versículo 9 del libro de Génesis capítulo 6 está mencionando. Estas son las generaciones de Noé, es varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Esto es lo que espera Dios de nosotros. Esto es lo que espera Dios de la humanidad. Un remanente que pueda acercarse a Dios, como en los tiempos de Noé, que su generación de Noé, que era un hombre varón justo y perfecto en su generación, él caminó con Dios, Noé caminó con Dios, y nosotros caminemos con Dios. Mi familia caminará con Dios, como dice, ¿no? Cada uno de nosotros encaminemos nuestras vidas con Dios, y es necesario dejar las cosas del mundo, ¿no? Esta es la razón por la cual pues Dios salvó a Noé, por ser justo y por haber conducido de una manera justa y correcta a su familia en las manos de Dios, ¿no? Ciertamente Noé pues creó a Dios, creó en su advertencia, le creó a Dios, ¿no? Sus mandamientos, obedeció. Y tal igual que nosotros también tenemos que creer en el Evangelio y tenemos que obedecer ese Evangelio, ¿no? De que pues vendría el diluvio. Este creó Noé, y nosotros también tenemos que creer que el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, volverá pronto. Y que ¿cómo nos encontrará? Como en los tiempos de Noé, estando en casamientos, estando en comilonas de fiesta, así nos encontrará. ¿Alcanzaremos la salvación de nuestras almas? Pero había un plan de salvación para la humanidad, pero el hombre no supo aprovecharlo, ¿no? Y dijo Dios, según Génesis capítulo 6, versos 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días como pues 120 años, ¿no? Entonces, Dios tenía un plan, y este plan era perfecto, un plan pues perfecto que nos espera para la salvación de nuestras almas. No desaprovechemos, acerquémonos a Dios, arrepentámonos de corazón y hagamos obediencia de su palabra, y practiquemos en nuestro propio ser, en nuestra propia vida, ¿no? Y la lluvia que había caído, pues acabó pronto con toda la humanidad. Mientras tanto, el hombre, pues está segura si está en el reino, pues si está con Cristo, está pues excepto o lejos de la maldad, rechaza el mal. Pero si no conoce a Dios, no conoce el Evangelio, pues la maldad estará en su corazón, estará rechazando a Dios, y pues así, pues obviándose, pues su camino, alejándose de Dios, ¿no? Entonces, estas cosas estamos aprendiendo, para que me tenga un poco más de paciencia para poder compartir un poco más de que podamos estudiar, ¿no? Así es que tomamos en cuenta acerca de la predicación de la justicia que hizo Noé, ¿no? Culminaba con la invitación a que puedan entrar. Como hemos visto, aún durante los 7 días que todo ser de los animales que entraban al arca, aún en esos últimos 7 días estaba la invitación dada para que pudieran entrar al arca.
Y esto era, pues ciertamente, figura de Cristo para estos tiempos, que el reino, las puertas de la iglesia están abiertas para que entren y alcancen la salvación, para que sean añadidos al cuerpo de Cristo a través del perdón de pecados, a través de la salvación en las aguas bautismales. La gente en aquellos tiempos no creó las palabras de Noé, dado por Dios que ha ordenado a Noé, pues prefirieron pues continuar viviendo en su maldad. Y de la misma manera, en estos tiempos el hombre prefiere vivir su mundo a su manera y no quieren perfilarse sus vidas conforme a la voluntad del Evangelio, que con tanto sacrificio, con derramar su sangre, con morir en la cruz, Cristo ha hecho que nosotros podamos volvernos a Él, pero el hombre no valora la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pues entendemos que cuando empezaron las lluvias y ahí empieza lo que es el diluvio, el juicio de Dios, pues terminaba la oportunidad para que aquellos incrédulos de corazón ya puedan arrepentirse. Ya era tarde cuando la puerta del arca ya estaba sellado por las manos de Dios mismo, ¿no? Se les hizo pues demasiado tarde para que pudieran tocar la puerta, para que pudieran entrar en aquella invitación de aquel hombre justo y su familia que ellos estaban predicando, a que puedan disfrutar juntamente con Noé y su familia en el arca, la salvación que estaba proveyendo Dios para la humanidad, pero no supieron escuchar, ¿no? Los versículos siguientes que podemos entender, que podemos ver también, nos puede poner en gran reflexión, ¿no? De la cual podemos ver la magnitud del diluvio. Y vamos a ver esta vez en el libro de Génesis capítulo 7, versos 19 al 23. ¿No? Estos versos dice, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas, después de que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la tierra. Todo ser que vivía sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé con los suyos. Así es que este mensaje que aprendemos, incluso ya lo hemos leído más adelante, nos da esa advertencia que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Pero Cristo, al haberse entregado en la cruz, no quiere que ninguno se pierda, ninguna alma, sino que todos quieren que procedan al arrepentimiento. Y su intención de nuestro Señor Jesucristo es que todo hombre que vive sobre la faz de la tierra alcance la salvación de su alma y que pueda contemplar y que pueda sentarse en su trono. Pero el hombre, como versos anteriores hemos visto, solamente busca hacer el mal y se aparta. De la misma manera, está sembrando para cosechar únicamente la muerte, ¿no? Entonces, es similar de estos tiempos que estamos viviendo. Hoy tenemos pues una situación similar de aquellos tiempos que tuvieron los hombres en los tiempos de Noé. Todos estamos invitados a reconocer a Cristo Jesús como nuestro único Salvador personal de cada uno de nosotros. Pues ahí, para que así alcancemos a entrar
al reino como si fuera el arca, que es la iglesia. Y ahí, pues, añadirnos al cuerpo que viene a ser la iglesia y así alcanzar la salvación de nuestras almas, ¿no? Y vivir, pues, de acuerdo a los preceptos divinos que Dios da, sus enseñanzas, mandamientos en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, Dios está invitando a recibir de nosotros la salvación, pero de ti depende si la recibes, ¿no? Por gracia, Cristo nos ofrece la salvación, pero depende de cada uno de nosotros el recibirlo o el rechazarlo, el querer recibir la vida eterna juntamente con Cristo para poder disfrutar del Señor Jesucristo, o depende de uno que se pierda eternamente. Pero la advertencia está dada. El Evangelio ya se ha predicado, ¿no? Entonces, la invitación tan grande que tenemos, según San Juan 3:16, que todos conocemos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El capítulo 10, versos 27 y 29 del mismo libro de San Juan. Mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Así es que la invitación del Evangelio está dada para todos, como dice la palabra de Dios, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos escuchamos su voz? ¿Y cuántos practicamos? ¿Cuántos hacemos la voluntad de Dios? Muchas veces, aún siendo cristianos, nos desviamos. Aún siendo cristianos, muchas veces hacemos lo que no agrada a los ojos de Dios. Pero es necesario encaminar nuestras vidas para asegurarnos que realmente lleguemos a la vida eterna. Porque Cristo nos dice que Él nos conoce. Y si nos conocen, escuchamos su voz y nosotros seguimos y Él nos da vida eterna. ¿Quién nos podrá separar de la presencia del Señor? ¿Quién nos podrá apartar de los brazos del Señor? Si con Él estamos, si estamos con Cristo, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo, ¿no? Al igual que Noé, los cristianos debemos ser buenos predicadores de justicia, tal como el Señor Jesús nos había encomendado, según lo que enseña en Mateo capítulo 28, versos 19, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es el deber que tenemos todo cristiano, de anunciar y predicar el Evangelio a que se conviertan a la salvación, a que se arrepientan y que alcancen la salvación de sus almas. Romanos capítulo 10, 14. ¿Cómo pues, si nosotros los cristianos no anunciamos el Evangelio, cómo pues alcanzarán la salvación? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pues en estas palabras de reflexión que nos da, tenemos ese deber grandioso. Los cristianos que conocemos la palabra de Dios, de anunciar la palabra de Dios, a que la humanidad no se pierda como en los tiempos de Noé, sino alcance la salvación de sus almas, para que muchos puedan alcanzar la salvación. Ese plan perfecto que ha diseñado nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, para que pueda redimir nuestros pecados y de la forma que podamos alcanzar la salvación de nuestras almas. Así, tener ese privilegio de estar juntamente con Él, porque Cristo nos ha invitado, que Él nos llevaría con Él mismo y que podíamos sentarnos a su derecha
y en allá, en la vida eterna, en la nueva Jerusalén celestial, tal como la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí es que cada hombre está sembrando para poder cosechar. Si escuchando el Evangelio no obedece el Evangelio, pues su paga recibirá. Y aquel que escucha y se pone a los pies del Señor, también recibirá su paga. Aquel que hace pecado, del pecado recibirá, pues, lo que es la muerte. Y aquel que obedece y pone en práctica en lo que es la enseñanza del Evangelio, los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, pues recibirá de Dios vida eterna que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Espero haberles agradado este estudio en esta noche, mis queridos hermanos, y que pudiéramos cada uno de nosotros reflexionar y volvernos a Dios y hacer su voluntad. Y deseo pues finalizar con que cada uno de nosotros prediquemos el Evangelio para que muchos alcancen la salvación de sus almas y que este mundo que vivimos no perezca como en los tiempos de Noé. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias por su atención.